Bienvenidos a Cine Efervescente, una dimensión atemporal tan refrescante como el cine. Sírvete una bebida y acompáñanos a surcar este espacio lleno de nostalgia retro y el hype de la actualidad. Para mí me parece que es como de las pelis que uno queda como, wow, te la pensaste, lo platicaste y es como, es una historia del pasado. A lo que voy es que el arte están confundidos. Pero fuera de chiste, digamos que el arte sin responsabilidad social, sobre todo el arte social. Este tipo de películas están realmente dirigidas al espectador o a un festival. Porque En este caso no sé, porque en este caso no sabemos porque la sala estaba llena. Exacto. O sea, exacto. Eso Y habla muy bien de la es película. eso Sí. es muy bueno y eso habla muy bien bien de la también del tipo. Hola amigos de Cine Efervescente, ¿cómo están? Yo soy Wilson, bienvenidos al podcast de Entre Copas. Hoy Arnold y Sebastián me acompañan para hablar y tratar la película Un Varón. Su fecha de estreno fue el 14 de abril del 2023 y actualmente se encuentra en Cine Colombia y la Cinemateca. La película trata sobre un joven que tiene que vivir la cruda realidad aquí en las calles frías y inhabitables de Bogotá, más además en el centro. Y quisiera que más o menos cada uno de ustedes dos me dieran como más o menos qué entendieron de la película y qué percibieron en esa filmografía. Bueno, hola a todos, hola muchachos otra vez. Hola. Esa película, bueno, ustedes saben, como hemos venido hablando, tuve como un encontronazo en su momento, porque, digamos, plantea muchas cosas que creo que son válidas mirar desde diferentes como posiciones, ¿no? Sí. Digamos que el tema más grande es como, a no haber otra palabra, hablar como el patriarcado y cómo ese mismo patriarcado nos jode a nosotros como hombres, colocando expectativas de lo que debería o no debería ser un hombre, y siento que ese es como el gran tema de la película. Siento que si tuviera que hablar de esta película, así es como es, ¿cuál es el rol del hombre bogotano? Obviamente que eso está totalmente, digamos, tocado por un tema de clase, que no vamos a negar completamente. O sea, no es lo mismo la experiencia de estos pelados a la experiencia que tuvimos tú, yo o cualquier otra persona. Pero sí siento que habla de ciertos temas que nos corresponden a nosotros los varones, pues. Temas como, por ejemplo, como esta devoción de que tienes que sí o sí tener que cuidar a tu familia, sea lo que sea, ¿no? La importancia de la palabra de hombre. La palabra de hombre, de que tienes que darte en la jeta y matarte si es necesario. Y todas estas cositas que al final pues son constructos sociales, ¿no? Pero que en un ambiente violento pues son más violentas aún de lo que ya son. Claro, y en un ambiente también de vulnerabilidad, ¿no? Porque Claro. Estamos hablando de que es una sociedad vulnerable, o sea, no es, o sea, hablando en condiciones de clase, desafortunadamente no hay mejor manera que, o sea, para describirlo, porque aquí netamente se está demostrando, pues, las periferias, ¿no? Cómo vive esta gente, qué es sus preocupaciones, como su día a día, el cómo vivir en este tipo de situaciones, como que netamente también se vuelve un poco jerárquico el tema del ser hombre, ¿no? Claro. La palabra de hombre, porque finalmente a ti como que te obligan o te llevan a hacer eso. Entonces, Arnold, ¿qué? No, pues yo estoy de acuerdo con esa visión. Yo siento que es más como el machismo en la sociedad de la calle, ¿no? La cultura de la calle, como la supervivencia sin sabor a este conflicto, y además que la película transcurre en un diciembre, ¿no? Está en 3 días separada la narrativa y son 3 días que se supone que es la época más linda, que Nochevieja, que venga, que el 24, que pasarla con familia, y aquí todo lo que pasa al protagonista pues es un ambiente lúgubre, triste, pesado, que uno se compadece
porque es la otra realidad. Uno 24 de diciembre siempre está con la familia, con los amigos, hablando, recochando, tomando algo. Y que la realidad de él se ve afectada como por esto y que siempre esté como el constructo social en su mente de tengo que comportarme así, tengo que hacer esto y que se lo tenga que repetir como mantra, como si fuera algo... Sí, los hombres no lloran, Sí, dice literalmente. Mirándose al espejo. Y siempre como a tratar de guardarse todas las emociones, ¿no? Incluso contra los otros es como, no, pues venga, lo acompañamos y tal, tal. No, yo aquí solo esperando a mi hermana, pero pues nada, se me dañó el rato, tal. Sin palabras. Yo siento que ese puede ser como un buen tema para empezar y es como los varones en esta película, como los varones en la vida real también, tenemos que ocultar lo que sentimos. O sea, listo, tenemos nuestros amigos que nos dicen, sí, todo bien, pero es todo bien hasta un punto. Sí. Es como, sí, todo bien sin palabras, pero papi, tengo que irme porque tengo que moverme, porque tengo que bla, 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 Porque bla, tengo bla, que bla. cumplir con la familia. Porque tengo que cumplir, porque tengo que cumplir. Sí. Entonces tenemos eso de cumplir todo el tiempo ahí presente, ¿no? Personalmente yo siento que a mí sí me ha tocado eso de que quiero cumplir con mi familia. Se vuelve como una responsabilidad, Claro. como Sí. un poquito paternal, ¿no? Como, Sí. Como una Como- obligación prácticamente en la que como que pues está el tema de que un hombre es el que provee, el que protege, sí, como no solo viene desde un tema social, sino literalmente viene desde un tema, pues, o sea, si nos ponemos a ver la historia, antiguamente lo que se supone que hacían los cavernícolas en la antigua Grecia, en la antigua Roma, bueno, en todo esto como que el rol principal de un hombre promedio, más allá de ser de pronto los que se dedicaban a la cuestión del conocimiento o el chamanismo o otros roles, el rol principal de un hombre era proteger y cazar. Básicamente, O sea, ser proveedor entonces, es como lo primero. Entonces, pues como que todo eso ha trascendido a toda la cuestión de también del tema de las guerras, cómo se ha vuelto, o sea, cómo se empezaron a hacer esas obligaciones ya Claro. parte de una sociedad. Entonces, como que finalmente pues termina en este tipo de historias o de situaciones. Pero antes de que como que empecemos a extendernos en el tema, como que me gustaría que como que intentáramos hacer un pequeño camino, como más o menos para que nuestros Como una sinopsis. oyentes escuchen más o menos cómo es el tipo de historia, porque digamos, pues, digamos, no, que en diciembre, que no sé qué, y la gente dirá como, ¿what? ¿Cómo Ok, así? ok. ¿Esto qué, de qué están hablando? Esa te la dejo a ti, Arnold. Tírate esa sinopsis. Bueno, un varón nos relata la historia de Carlos, que es una persona que está en proceso de rehabilitación y que, pues, Y como reinserción a la sociedad también, ¿no? También, sí. No solamente es drogadicto y ya, sino que también está en ese proceso. como de- También se le ponen estos matices de es que usted puede, es que Ajá. si usted se lo propone, usted puede. Es un varón. hay que Es ser un varón. Sí. O sea, la película cumple con el título. Literal. de la palabra. Creo que incluso antes de que salga el título, lo que más me gusta es como que queda remarcado, no lo dice tan Ujú. literal, pero es como, no, hágame un corte así bien fercho, bien, Sí. bien Y como un varón. como un hombre. Como un hombre. como Sí, un hombre, un entonces- corte de hombre. Un corte de hombre. Entonces, tiene esta situación y él trata como de rehacer su vida, tratar de contactar pues con su mamá y toda la película va a ser como el mundo golpeándolo de una forma u otra Ujú. para que, Obligándolo Sí. a no salir de obligándolo a que sea un varón pero bajo un constructo social, Claro. que es la ley de la calle. Claro. Exacto. Esa sería la sinopsis base. Claro. Vale, entonces, digamos, por ejemplo, a mí me gustaría que habláramos de una cosa muy importante y es que dentro de todo lo que estuvimos como viendo o tratando, a mí me gustaría que tocáramos un poquito también el tema acerca de cómo vemos, o sea, para mí hay ciertos indicios que demuestran que hay algo diferente en este personaje. No sabemos, no se puede confirmar si es una persona trans Ok. o gay o netamente pues que simplemente no quiere estar dentro de ese constructo. Y siento yo que el hecho de que no lo sepamos es intencional.
Sí. Siento que nos dan esas referencias, esas cositas como la escena del maquillaje en el espejo. Sí, es que Siento nos puntualmente dan hay dos o tres sí. escenas donde se nota que específicamente este personaje no está como dentro de estos estándares. Exactamente. Porque está la escena donde él... Del burdel, donde él está en una fiesta después de poder vender una droga, podríamos decirlo. Sí, Él vende drogas dentro... inclusive él vende drogas dentro de como el centro de reformatorio, diríamos. Porque no parecía un rehabilitación, sí, ¿no? pero sí son. Me han contado. Me han dicho. Entonces, bueno, donde él realiza, él expende droga dentro del lugar de rehabilitación. Entonces él no tiene como, o sea, él está totalmente vestido mientras todos sus compañeros están sin camisas, una cosa, la otra. Está la escena del prostíbulo, donde él está, va a tener contacto sexual con una chica y simplemente él no sabemos, como que no puede. Y está la escena donde él frente al espejo maquilla su reflejo y pues todo el tiempo, de hecho hay otras dos escenas que me acabo de acordar. Está una escena donde él se intenta como poner unas mallas de la hermana, las medidas como mallas, y él más que intentar ponérsela como que las mira de una manera como curiosidad, ¿no? Puede también ser como en forma de desaprobación por lo que hacía la hermana, ¿no? Porque la mujer tiene que hacer algo. Sí. Pero mira que yo creo que eso es a propósito, que sea como, porque precisamente un varón en esta sociedad, pero en esa específicamente, no tiene la posibilidad de explorar esas partes de su sexualidad. Total. Sí. Entonces él tiene que ser un macho o remacho dispuesto a violentar físicamente a cualquier persona que aparezca. O sea, ese es su motivo y su razón de ser. Entonces el hecho de que dentro de la narrativa nos den tintes de que podría pertenecer a la población LGBTQ y no se diga de tal forma, también habla mucho del papel que el varón y la sexualidad del varón dentro de esta sociedad, como diferentes sexualidades no son aceptadas, no solamente a nivel entre varones, sino también socialmente por fuera, ¿no? Entonces, digamos que él fuera gay, en ese ambiente hubiese sido una condena. Porque se ve. De hecho, el chico que era gay se queda sin camilla. Claro. Porque le dicen, no, aquí ya no tiene camilla para como usted. O sea, no netamente, o sea, muchos temas que se tocan acá en esta película no siempre se tocan de manera puntual o directa, sino que son como pequeños guiños o indicios que demuestran eso. Eso me gusta mucho de la película. Porque, digamos, hay una parte donde él también como que juguetea con el tacón cuando él está... Pues más como desespero. Sí, pero como que se intenta como medírselo, como que se lo pone al lado del pie de él como dando a entender, ¿será que me queda? Sí, como este tipo de cosas, preguntas hasta capciosas o pequeñas que uno se haría, pero a él no se le permite hacerse ese tipo de preguntas porque evidentemente pues la masculinidad en este tipo de lugares es demasiado frágil. O sea, aquí digamos literalmente, no sé, sentarse así o asá ya es sinónimo, usted ya es... Un gran ejemplo es la escena donde este man va a reclamarle, bueno, está buscando a la hermana, llega y se encuentra con este man. Realmente, si somos objetivos en la escena, el man no es que se haya cagado ni nada por el estilo, el man solamente estaba preguntando sus cosas. Sí. Pero a la vista de los demás, ese man no estuvo dispuesto a morir en ese momento. No estuvo dispuesto a ser violento en ese momento. Que nadie dice que no. Pero en ese momento no se vio con la misma fuerza como se vio en el resto de la película. Y por ende es menos varón, es menos hombre. Y no solamente le faltó el respeto a sí mismo, sino le faltó el respeto a todas las personas a su alrededor. Entonces, ¿hasta qué punto
le hubiese, si eso nomás, el simple hecho de no pararse por sí mismo, por así decirlo, ya genera una pregunta acerca de qué tan hombre eres respecto a las personas con las que estás. Imagínate el hecho de que este man abiertamente dijera, no, me gustan los hombres. Exacto. Sí, es muy problemático. Y además que dentro de todas las escenas y como todo el constructo narrativo, él siempre está muy encerrado, siempre lo mantenemos como muy encerrado del mundo de por sí, siempre son close-ups, siempre son... Es narrativamente brutal. Narrativamente Sí, el personaje no sale del plano americano, ¿no? Del primer plano. Y hay un detalle de fina coquetería que me pareció bacano. Los adultos no tienen rostro. Los adultos, entre comillas. Sí, es Las verdad. personas responsables no tienen rostro. Entonces, los documentalistas no tienen rostro desde el principio. Sí. La persona que... Es que le todo dice está a este desde la man- visión de él. Exactamente. La persona que está en la sala, pues ubicándolos, nunca leemos la cara. El de las camas. Incluso hasta la prostituta, al principio ni siquiera No se le leemos veía la el rostro, cara. leemos la mano. Hasta el final que lo humanizamos un poco. Mira qué detalle de fina coquetería en esa escena particular. A él lo posicionan de tal forma de que queda como en un cuadro rojo rodeado de una aureola casi que santificándolo. De Y hecho, es el eso... único porque uno queda como de ¿qué me está queriendo decir aquí en este momento? Él De está- hecho, la fotografía divina, eso de lo del tema de santificar está muy presente porque tengo mucho recuerdo de que cuando recién inicia la película vemos a nuestro personaje caminando en esta, si no estoy mal, es en las ruinas donde están tumbando todas estas casas, porque también hay un tema de desplazamiento, no sé si forzado o involuntario, pero el tema es que se están realizando desplazamientos a toda esta gente vulnerable debido a que... Del Samber, ¿no? Sí, todo sucede en el Samber. Entonces vemos que nuestro personaje es como un ángel dentro de todo este mundo, porque es que está como apartado porque la hermana le dice, es que usted no sabe vivir acá, usted no sabe lo que es la calle verdaderamente. Los amigos, entre comillas, que son como socios, panas, como socios enemigos, también le dicen que usted no sabe qué es la calle. Digamos, hay una escena en particular que cuando yo vi esa escena, pensé en la posibilidad o en la teoría de que nuestro personaje, aparte de que como que no está en este mundo como sexual, como de exploración, como de su cuerpo, hay una escena donde hay un personaje dentro de este lugar de rehabilitación donde está haciendo ejercicio. Sí. Y le dice, es que usted es flaco. Es que usted así es galamío, no va a poder. No va a poder en la calle. Es que a usted le van a dar duro en la calle. Claro. Es que usted... Ahí es donde yo dije... Y además cómo llega, ¿no? Es como que llega de momento a cuadro y estamos con él haciendo este ejercicio supremamente extraño. No, ya caemos. Está haciendo un supino, pues. Ah, ok. Está haciendo barra para experto. bíceps. Para esta área y... Para esto, Para sí, esto, sí. sí. Y- Pero es que en el cuadro se veía raro. Sí. Porque todo es en plano de todos primeros planos. O sea, hay un blocking muy bien ejecutado entre personajes con nuestro principal. Y él se queda ahí normal y uno dice como, bueno, va a seguir vendiendo droga. Y el otro lo voltea a mirar como mirándolo. ¿usted qué está? No, Ah. mirando técnica. Ah. Y el otro como, pero es que usted, y lo empiezan todos a cuestionar, y siempre es como cuestionar, y yo creo que más que un ángel, es como la inocencia. Como inocente Él y representa aparte... esa porque yo siempre me pregunté, este chico, ¿cuánto tiene? Debe tener como entre 13 y 16 años. Sí, de hecho no por se nota mucho. que es mayor de edad. No, para nada. Hay una cosa, es que el personaje, aparte de eso, se demuestra de que él no netamente como que empalma en este tipo de sociedad, porque unos le dicen que es muy bajito, otros Que es le muy dicen que es muy flaco, Mira otros le que- dicen que no es lo suficientemente fuerte, y de ahí es donde llega la prueba de oro. Toda la película nos narra la historia, cómo Carlos intenta salirse de este mundo, no puede hacerlo, y él lo único que quiere hacer es como tener el golpe definitivo de su vida,
por decirlo así, Mira para que- poder sacar tanto a la hermana y a la mamá. como a la mamá. Ujú. La Mira, mamá, bueno, vemos mamá que está en la cárcel. este personaje también está por fuera, o sea, este personaje no tiene como una familia estándar, como un núcleo familiar, debido a que la mamá está en la cárcel. Entonces, para él es muy importante poder Pero sacar a la mamá de la mira- cárcel y sacar a la mamá, a la hermana de esos negocios. Y ahí es donde voy, que la prueba de oro es que a él le dicen, usted tiene que matar al man que lo Sí. golpeó a usted. Entonces, al final vemos cuando el man lo intenta, cuando Carlos intenta realizar Un plano perfectamente un plano educado. perfectamente ejecutado. Yo Me nunca había tenía- visto algo Me tan... tenía así sobre el Ajá, sí, asiento. yo estaba sobre, o sea, era tensionante el plano y Muy aparte buen- muy bien ejecutado, o sea, porque nada que los Diablo Boy, nada de esas vueltas. los Yo creo movimientos que también, sí, todo el está muy paneo, bien. dolis, Está todo pensado, estaba pero yo siento muy que bien ahí- estable. Falló un poco la edición porque creo que hubiera sido más como atrevido por parte de todo el equipo, como dejar la interpretación de si sí lo hizo o no lo hizo. Ok. Porque él siempre vemos que pasa uno y vemos que al momentico, 30 segundos de Pasa el distancia, otro. pasa el Pam, otro pam, y pam, empieza pam, a subir plano. el ritmo y todo, y uno está como, lo va a hacer. Que lo va a hubiese hacer. cortado ahí me Sí. hubiese gustado más que donde cortó realmente la Es que película. donde cortó realmente no nos cuenta nada. O sea, El realmente... final me dejó muy... Y supongo que... Listo, estamos hablando de un tema Yo de la entiendo. realidad. Ajá. Y la realidad es así. Pero la algo realidad, que yo como diría March, Ajá. y ya es un final y con eso es suficiente. Sí, Yo, Tal cual. pero sí fue a mí como- algo que me demostró el final fue como una liberación de nuestro personaje. Nuestro personaje, Carlos, tiene una liberación emocional en ese momento porque él simplemente, su única solución es llorar. Porque él no sabe qué hacer en este mundo tan Claro, complejo. Claro. Sí, a él, por ejemplo, le han sucedido cosas, por ejemplo, cuando está con la prostituta, él literalmente dice, no, pero dígale a los manes que yo le di duro, que yo sí le, que sí, o sea, que fue madre, Sí, que semental, cumplió, weón, que sí. cumplió, pero de una manera espectacular. La vieja le dijo, es que yo soy una mujer hecha y derecha, yo sé qué es lo que tengo que hacer también, ¿no? Ujú. Entonces, también como que eso para mí el final, a pesar de que a mí no me gustó tampoco el final. O sea, la verdad, a mí el final no me pareció. Sí, o sea, yo siento que. desconecta de me Sí, desconectó muy... exacto. Siento Como que fue uno- poco orgánico. satisfactorio. Orgánico y Es la palabra, o sea, Además que no termina en una cosa donde nosotros veamos la expresión de él, sino es en un Es un plano, plano de hacia atrás. espaldas. Si no es como viendo el man diciendo... Además, súper general, o sea, donde solo lo O sea, vemos a él como... que es corta completamente con la narrativa de planos cerrados que hemos llevado. O sea, me hubiese gustado, listo, ver ese último plano y saber por qué este pelado veía esas ruinas tanto. Listo, digamos que más que por qué ver... Yo asimilo que una de las casas era la de la mamá. La de la mamá, segurísimo. O puede, pongámonos acá a tratar de sacarle la tercera pata a la gallina, puede ser una metáfora de construcción del hombre en la modernidad. Sí, Puede también. ser. Puede ser, pero aún así, el hecho de que me muestres al personaje, el cuadro del personaje viendo y no me muestres la reacción del personaje ante ese cuadro, me deja con esa sensación de que faltó Total. un plano, Efecto Culeshow. faltó un efecto, sí, faltó un plano. Eso respecto al final me pareció como, y ahora no sé si fue a propósito, una parte de mí siente que lo fue, porque es que el pedazo del clímax estuvo muy bien ejecutado. Ujú. Entonces yo digo, si el pedazo del clímax estuvo tan bien ejecutado, de pronto esto que acaba de De pasar pronto la necesidad de dejar un final abierto. era Sí. intencional, pero sí siento que no fue, en mi caso no fue satisfactorio. Yo siento que la película se queda como a mitad de camino. O sea, antes de terminar el 24 Cuatro. como tal, la película funciona dentro de esos mecanismos de decir como la toxicidad de todos los costados Claro, posibles. Claro. Es una toxicidad, pero El machismo, machismo. ahí sí, el patriarcado en todo el sentido de la palabra. pero en el peor proceso posible. Es como Ujú. lo que tú te imaginas del machismo, esto es lo peor. Eso es lo peor. Esto es lo peor. Y todos lo sufren, ¿no? No, Sí, todos los hombres. Digamos, Todos los hombres. Carlos como personaje también Ujú. intenta como encajar dentro de esta sociedad machista. El señor como como no sé ahorita el término, como el
¿Como el dealer? No, ¿No el, es así? el, ¿El el jefe? ayudante social, como el tema, el man es como, bueno, ¿me está escuchando o no? ¿Me está escuchando? ¿Usted, ¿Es nuevo? usted me está hablando o no? Ay, no, pues qué pena, no sé qué. O sea, el man todo el tiempo, o sea, todos los hombres que tocan acá este tipo de situaciones tienen que hacerlo como demostrando que son hombres, como demostrando como de que son el alfa en ese lugar y como que no me dejo de nadie y ahí sí como, pues nada, la palabra decían, sin ¿no? Lo que palabras, decían, ¿no? como O sea... los hombres tienen que demostrar todo el tiempo, tienen que probarse a sí mismos todo el tiempo que son hombres. Sí. Que siento que eso aplica en todo el sentido. En ningún otro, otra experiencia, el ser tiene que probarse a sí mismo que es. Tal cual. Siento que en esta película específicamente el hombre tiene que expresar y decir todo el tiempo, soy hombre porque veo pornografía mientras todos duermen. Mientras todos duermen. O les demuestro que yo veo Que pornografía, demuestro, ¿no? soy hombre porque, como putas. Soy hombre porque cuando me ofenden, yo respondo violentamente. Exacto. Soy hombre porque cuido a mi mamá. Y a Soy mi hermano. hombre porque saco a mi hermana de las calles. O sea, hasta qué punto de verdad sí era responsabilidad de este pelado. Este pelado no tenía responsabilidad sobre su mamá, su hermana. Él es la víctima acá. Sí. Incluso yo creo que eso lo refuerza también los roles femeninos que hay en la película. Que son Todos pocos. están haciendo algo... Sí, pero por ejemplo, se supone que está con la psicóloga, ¿no? Y la psicóloga, esta escena está construida como si fuera un interrogatorio porque le está dando vueltas a él y es como, ¿usted quiere salir de Navidad? ¿Usted quiere estar con su familia? Usted puede, es que usted puede. Claro. Usted se lo propone, usted puede. Y entonces es como toda esta Sí, peso. claro, todos refuerzan esa actitud, o sea, podríamos decir que son Sí. mujeres alienadas por el machismo, por el patriarcado. porque netamente todas las mujeres que están acá cumplen un rol que no sea más allá del canónicamente femenino. Sí, Es decir, sí. por ejemplo, hay una cosa que a mí sí me interesó y me gustó mucho, respecto al inicio, que se me hace que estuvo muy mal que no lo siguieran explorando, y fue el tema como de las entrevistas. Empiezan a coger a cada personaje y les empiezan a hacer una pequeña se entrevista. me hizo raro que lo cortaran así, donde Me hubiera gustado que se expresaban repitiera cómo más. se sentían y expresaban qué era la calle, ¿sí? Ajá. Entonces, ahí en ese punto empezamos a ver infinidad de personajes que cada uno va contando su historia, cómo le ha durado la calle. Podemos ver sus rostros, podemos ver sus facciones físicas que demuestran que hay cansancio, estrés, post-trauma, que hay también pues cicatrices, heridas como de guerra, por decirlo así, en este mundo tan bélico y tan violento, ¿sí? Claro. Entonces, todos los personajes, excepto uno, y es una mujer. La mujer, una mujer como... No, pero la afrodescendiente. Sí, No, pues, ajá. no, pero ella mira es que la única. ella Que también ella tiene es la única. rasgos. No. Pero la única que no habla escúchame. de... Sí. Ella es la única que no habla de lo duro que es la calle, sino que refuerza el hecho de que en esta sociedad las mujeres solo sirven para cocinar o atender al hombre, o en su defecto tener hijos, porque ella, el mensaje que ella lleva es que ella dice que ella se está comportando, que está Por la queriendo ser hija. mejor persona para poder ser mamá, ¿sí? Para poder estar con su hija que la ama mucho. Entonces esa escena a mí se me hizo desgarradora, porque la verdad los Mira que no actores lo son había- tan naturales no lo había que visto de a ese mí me punto. deja impresionado. O sea, No lo había visto de ese punto, Ujú. como ahora que lo... Y hasta cierto punto no estoy tan de acuerdo en el que ese sea el motivo de esa escena, Sí. pero sí es cierto que sí evidencia se como toca, tal ajá. el tema Ujú. de los roles de género que se le imponen a cada uno. La película es en sí los roles de género impuestos a los varones. Literal. A los varones colombianos, claramente. Bogotanos, más Bogotanos específicamente. y más- Centro y de bajos recursos. Y de bajos Ajá. recursos, o sea, es una Un cuestión, sector que y estamos está hablando de una jodido. cuestión que está completamente tocada por un tema de clase, porque recuerdo mucho una escena aquí que dice, la hermana le dice, es que yo no voy a salir de esa vida porque esta fue la vida que nos tocó, y así nos tocó, fin de la historia, ¿no? Ujú. Es como esta contraposición de, sí, usted tiene que hacerlo, puede hacerlo porque es un varón, a la realización de que por temas de clase y de género, esta mujer está diciendo, es que yo soy puta porque me toca. Sí, Ujú. de Me hecho, tocó. Ya no, de hecho, no hay más también opciones. hay una escena donde se refuerza eso en el momento que el personaje
X, le vamos a decir X porque X. no sabemos en sí quién es. Golpean a Carlos, lo vuelve añicos, literalmente, lo casi le hace comer un arma. Al otro día la hermana, en vez de ayudarlo y decirle si está bien, refuerza esa idea. Sí, le dice, como, hermano, usted es un hombrecito, varón, usted es un tiene que darse varón, la jeta. tenía que dejar, no se tenía que dejar dar. Total. En vez de decir, oye, intentemos salir de esto, o me disculpa porque por mis negocios está, ¿sí? Le dices que usted como hombre tiene que hacerse respetar, ese no es problema mío si usted me busca o no. Entonces, yo creo que retomando las ideas que estabas diciendo, era como, se me hace raro el recurso como de empezar con documental, y hubiera sido más interesante si hubiera sido una película coral. Claro. Porque ahí vemos los diferentes puntos de el varón en esa sociedad. Eso es Porque cierto. estamos viendo una persona que nos está contando que él, a pesar de no tener una cara de maleante, le toca vivir esa vida porque la sociedad lo obligó. Por temas de género, de clase. De clase, etc. Y tenemos todos los aspectos. Hay una persona que está en silla de ruedas, pero que puede mover un pie. Entonces es como, bueno, ¿cuál es el trasfondo de esta persona? Claro. Y solo lo vemos como un personaje y como de, solo para reforzar el problema de nuestro protagonista, Claro. que es Carlos. Que es como, manito, uy, no, qué grave, no, y lo consuela un momento y luego, pero parce, tengo que irme, no, tome aquí un shot de water. Y Eso ya, es lo otro, seguimos. ¿no? Como la normalización de que el hombre no puede Sufre expresar. ahí, o sea, sufre en silencio. sufre en silencio. Eso es importante. El man llora cuando está solo. Ujú. Cuando intentó llorar frente a los amigos, es como, bueno, pero tómese un shot. O sea, Ahogue sus penas. exactamente. Ahogue sus sentimientos, sí, Porque de exacto. Por de eso- hecho dicen exactamente, si no estoy mal. de hecho, eso refuerza la idea que al final haya sido como tan liberador ese llanto que tuvo, Ujú, porque de hecho claro. hay una parte donde él tiene una llamada con su mamá, Sí. que le dice desde la cárcel, y él se pone a llorar. Pero- Y él se limpia, se niega o rechaza el hecho y le dice, no, es que yo soy su varoncito, yo soy su hombrecito. Exactamente. Cuando termina y Exactamente. cuelga, su frase específica fue, no, los hombres no Los lloran. hombres no lloran. Y entonces aquí también hay un tema de que podemos reforzar ¿será menor de edad? Yo siento Entonces, que sí. porque probablemente. se nota como si este chico como que se está obligando a vivir en probablemente. este Mira que tipo de para mí situaciones. esas escenas donde yo entiendo que era como, esta es nuestra escena, que es como Ujú. está hablando con su mamá y todo, y está llorando, le faltó esa fuerza que necesitaba, porque nosotros la estamos viendo, pero nosotros sabemos que hay algo de plasticidad ahí, como que llora, pero su voz se mantiene, como de, no, yo me aguanto, estoy hablando con mi mamá, entonces, no, sí, mamá, Yo, ¿Te pareció? a mí en cuestiones técnicas, a mí en cuestiones técnicas, iba también a nombrar el plano, se me hace muy curioso que nuestro personaje, cuando está en la situación de la calle, de la vida, cuando está en su vida cotidiana, los planos son exageradamente cercanos, son primeros planos, no vemos a las otras personas. Rara De hecho, vez. hay un momento donde yo dije como, esta vaina literalmente es intimista, En todo porque el sentido de la palabra. entra nuestro personaje al cuarto de la hermana, nosotros no vemos el cuarto, No. vemos es a él interactuando en el cuarto de la hermana. Incluso, la única toma más general que tenemos Es la de de ese los cuadro, tacones. aparte de eso, tenemos es solo un rayo de luz que ni siquiera lo muestra completamente, solamente lo sombrea al man. Bueno, lo sombrea no, pero lo siluetea Siluetea. mientras toda la escena está en oscuridad. Ujú. Que puede también, digamos, ya que tú mencionabas una película coral, puede también ser esa la intención, ¿no? Como mostrar esa sensación, y siento que como hombres podemos relacionarnos con eso, y esa sensación de que tenemos que ser siempre nosotros solos Ujú. contra el mundo. Mira que eso se refuerza muchísimo en dos aspectos, que uno es como la fotografía como tal, que siempre él está como en una enmarcación de contrastes. Sí. Siempre hay un lado que está totalmente oscuro y siempre hay un lado que está todavía pues con luz. Claro, Cada vez que tenemos un plano de él, lo más cercano es Ujú. así. claro. Exacto. Cuando la hermana se va como, ay, es que tengo que trabajar, el plano que vemos es contrastado. Cuando está en el cuarto es contrastado. Cuando está buscando ya a este man y tal, y se va a ir y tal, es contrastado porque estamos viendo casi que una dualidad que él está luchando. Y la otra es que
creo que le beneficia muchísimo a la peli es que siempre está el ambiente con música como colombiana, tal, decembrina, como... Entonces, bueno, retomando un poquito todo este tema de la visibilización acerca de todos estos, de todas estas historias, de todas estas vivencias, a mí me gustaría que tocáramos un poquito un tema un poco importante, y es ¿qué tan necesario ustedes creen que personas que no sean, o sea, personas que sean ajenas a este ámbito social tengan como el privilegio, tengan como la autoridad para poder contar este tipo de historias? Preguntas. Se lo voy a dar. Tenso. Por eso, Arnold, arranca tú. Digamos que es problemático de por sí, no vamos a negarlo, es muy problemático porque son vivencias de que hay que tratar con mucho tacto. O sea, yo siempre he pensado que las cosas de por sí, en documental, en ficción, deben tener un tacto específico para lo que se está buscando. El tacto que yo voy a hacer para, no sé, Evil Dead, no va a ser el mismo tacto para el que yo voy a hacer Matar a Jesús. Es un tacto totalmente distinto. Y eso conlleva no solo una confrontación del realizador como tal ante la propuesta que está haciendo el otro, ante la realidad que está sufriendo el otro, sino también un compromiso de entender, respetar y tratar de ser fieles a esa emoción. O sea, el cine de por sí yo creo que se olvida un poco de que es sentir, disentir y discutir qué es lo que sucede en una obra. Claro. Siempre se habla como, ay, pues me emocionó y todo, pero listo, te emocionó, ¿por qué? ¿Qué es lo que significa eso que te provoca? Sea rechazo, sea admiración, sea alegría, sea tristeza. ¿Qué te provoca eso? Y yo creo que la peli, digamos que logra como tocar este ámbito como tan fuerte que lo vemos desde lo técnico, lo estético, lo artístico, con que todo esto, pero que de por sí como que le pesa como al personaje todo lo que quiere contar, todo lo que quiere decir, todo lo que quiere decir. Y cuando tiene ese momento como de estallarlo, quizá el personaje se queda demasiado... Es llorar. Sí, su reacción es llorar y es quedarse quieto. O sea, siempre llora en una misma posición y es como que no se desespera. Sí, es el momento para... privado, como Exacto. enajenado de sus sentimientos. Okay. Como que si estuviera por primera vez confrontando y es como, no es la primera vez, ya lo está sintiendo, vívelo. Y uno sabe que cuando llega ese momento como tal catártico, uno se desespera, uno empieza para un lado, para el otro, uno no sabe ni qué hacer. Uno quiere gritar, uno quiere hacer muchas cosas que nuestro personaje no... Y siento que es demasiado para él, o sea, se lo guarda demasiado y es como, suelta. Bueno, pero también puede ser ese el sentido, ¿no? Pues el patriarcado al final te obliga a... Sí, no eres lo suficientemente hombre si te desesperas. Exacto. Tienes que, ¿cómo es que decían ellos? Como que estar, me da la palabra, ellos hablaban que estar, como estar piloto, pero ¿cómo es que era? Sí, como que estar pendientes, como que estar alertas, pues. Pues igual como... Sí, como que nada de estar, de sentir las vainas, sino estar alerta. Incluso en el momento en el que le pasan el fierro a ese man, el man es como ¿cómo estás? No, yo estoy preparado, yo estoy como un caballo listo, sí. Pues. Yo vuelve sí. No se vuelve sentimental, sino se vuelve visceral. Se vuelve visceral. O sea, de mitad de la película para allá el personaje de Carlos se vuelve visceral y es solo de quiero hacer porque esto es lo que me da. Porque es lo que me toca. Pero curiosamente la historia no le permite hacerlo. O sea, contestando la pregunta que tú decías, es un tema duro, especialmente cuando decimos hasta qué punto quien no vive la experiencia tiene la capacidad y la responsabilidad de contar una historia que no le pertenece. O le pertenece o puede pertenecerle. Siento que en Colombia tenemos ejemplos muy claros como lo que es Víctor Gaviria, ¿sí? Hablando de instituciones pues, del cine, de cómo hacer ese tipo de cine, ese tipo con un corte social. No debería quedarse, estábamos hablando la vez pasada, que no debería quedarse en solamente hacer la película y dejar a los actores de la película o a los protagonistas en nada, porque si la película es de un corte social, deja de volverse una película nomás y debería convertirse en una institución con un corte social. Que yo te decía, sí, estoy de acuerdo contigo en eso completamente. Sí.
Entonces la verdadera pregunta es, ¿deberíamos o no deberíamos hacer cine social? ¿Debería o no debería existir el cine social? Sobre todo en este punto en el que el cine social se ha vuelto casi, más que una fórmula, casi que una forma de conseguir canes, por no decir más. Sí. Se ha vuelto... Sería una europeización de nuestras propias... Que de hecho esta producción es francesa. Tiene coproducción francesa. Coproducción francesa. Entonces la verdadera pregunta es, ¿hasta qué punto el cine social realmente está reflejando una realidad, está visibilizando una problemática, o al contrario, está simplemente sirviendo como una especie de voyerismo de lo que es el tercer mundo para el primer mundo? Una monetización. Una monetización de la pobreza, una monetización de los conflictos que nos agobian. O como diría Luis Ospina y Carlos Mayolo, una pornomiseria. Una pornomiseria. En este caso en específico, hablando de un varón, siento que no es el caso. Siento que no es, porque de nuevo, siento que la preocupación de la película, más allá del tema de clase, la preocupación de la película es más hacia el tema de género. Sí, Sí, esto se podría trasladar al hombre más rico de Colombia, o se puede trasladar a esta persona que literal no tiene nada. Incluso al hombre colombiano o al hombre venezolano o al hombre ecuatoriano. Siento que todos los hombres tienen que sufrir ciertos tipos de violencias, llamémoslo así, que se ocurren en esa película. Pero volviendo a la película, a la pregunta, como para no perder el hilo, yo sí siento que el cine social tiene que hacerse con un fin más allá de ganar plata. O reconocimiento. O reconocimiento. O sea, mostrar simplemente la historia. O mostrarle, o sea, el cine social tiene que ser social no solamente desde el mensaje y la temática de la película, sino que tiene que ser social desde la preproducción hasta la postproducción, incluyendo las ganancias, incluyendo la distribución. El cine social, el cine para el pueblo, tiene que ser en todo el sentido para el pueblo. Tiene que entregarle a las personas la capacidad no solamente de verse representados, pero si esa película obtuvo dinero, ese dinero no tiene que ir para un productor, un distribuidor, no. Ese dinero tiene que ir para las personas. Entonces, yo sí siento que el cine social ha perdido su rumbo, en el sentido de que estoy de acuerdo que se ha convertido en un cine para Cannes, un cine para mostrar. Un cine para festival. Un cine para festival. Y no festival, digamos cualquiera, porque hay festivales de todo el mundo que vuelve y juega, ¿no? La vez pasada hablamos de la otra forma, Llega Sitges, que es el festival de excelencia fantástico. Pero todo esto vuelve y juega. Berlinale, San Sebastián, Cannes, Venecia, que son festivales que, listo, tienen una curaduría específica muy puntual, que a veces vuelve y juega, empiezan a jugar. Cannes este año presenta tanto Indiana Jones fuera de competencia. Esta película es de quincena. Estas películas de quincena de realizadores. Sí, es quincena de realizadores. Y vuelve y juega. Nos quedamos como en esas historias como que vale, es válido. Es válido. Es válido. Pero ¿qué pasa con las personas que hicieron parte de esa película? Exacto. ¿Qué pasa con la población que se tocó? ¿Qué pasa con las ganancias de esa película? ¿Qué pasa con los ambientes que puede que hayan grabado hace 2 años, pero qué pasó con toda esa gente? ¿Qué pasó con el espacio? Sí, a mí algo que como que a veces me causa conflicto con el cine colombiano es lo duro que podemos llegar a ser como enajenados, como que nos deslindamos totalmente de estas temáticas, y simplemente a veces pareciera que contáramos sus historias por aprovechar el potencial que puede dar las historias. Sí, entonces, narrativamente, y no por hacer un cambio real en la sociedad que la sufre. Sí. Y aparte de eso, como que a veces también el hecho de visibilizar a estas historias pueden inclusive llegar a ser más nocivas para su propia gente. Yo siento que hacerlo, porque digamos que está el ejemplo de Los Reyes del Mundo. Vemos a un personaje que hizo su de actor, ¿sí? Se contó su historia y todo, ¿no? Exacto. ¿Sí ves? O sea, se vuelve nocivo en el aspecto de que ahora lo están amenazando. Claro. Lo sacaron de su pueblo. El personaje ya no puede volver a sus tierras origen natales.
y simplemente nadie lo ayuda, nadie le tiende una mano. Entonces, entiendo a lo que te refieres y tienes un gran punto ahí y por eso te decía, o sea, el cine social, si vas a hacer una temática de cine social tocando algo que no te toca, porque estoy seguro que a Laura Mogra no le tocó vivir en las calles de Medellín, o a nuestro director aquí y escritor tampoco le tocó vivir en las calles de Bogotá. Bueno, no sé. Que nos sabe. Sí, no sé. Estamos aquí hablando. Sí, estamos hablando mierda. Pero lo que sí es claro es el cine social no debería limitarse a contar la historia. Que la representación me hace bien. Y siento que es importante y siento que es necesaria incluso. Porque gracias a la representación, vuelvo a colocar a Víctor Gaviria, ejemplos de lo que pasó con Víctor Gaviria. Comunas como la Comuna 13 ahora es turística y no es violenta. Bueno, tiene su violencia, pero no es la misma violencia de la época de cuando hicieron Las de Rosas o Rodrigo Day. Era la época de, aquí dándole contexto a nuestros cinéfilos, cinéfilas y cinéfiles. Hay un chiste que es que era la época de los Gaviria. Claro. Porque está César Gaviria. de presidente. Está de presidente, ¿no? Está Pablo Escobar, Gaviria. Ya está Víctor Gaviria. Entonces, la gente en Cannes, cuando presentaron La Vendedora de Rosas o Rodrigo de No Futuro, no me acuerdo cuál, pues la gente esperaba como, no, esto va a ser bala y va a ser acción y tal. Y cuando llegan a encontrarse con unos peladitos ahí que solo que a duras penas viven. Apenas viven y están como luchando. De milagro viven. De milagro. Entonces quedan como, uy, qué pasa. Y yo creo que también va como lo que se ha perdido dentro de... Está bien hacerlo con sentido social. Hay obras como toda la obra de por sí de Carlos Álvarez, que era militante del cine social. Militante. Y que no solo invitaba como de... Ay, voy a hacer esta peli, voy a hacer cine social, sino era como, voy a hacer cine social para que se emberraquen, para que vayan y cambien las cosas. Calles y cambien las cosas. Ayuden a los demás. Exacto. Y también están los casos de, pues, Jerónimo de Tortuga con Mudos Testigos, que reinterpreta toda esta historia. Me hice esa película. Para mí me parece que es como de las pelis que uno queda como, wow, te la pensaste, lo platicaste y es como, es una historia del pasado. O sea, es una historia armada con retazos de toda la historia fílmica silente de Colombia, pero que te está hablando de hoy en día. O sea, y estar simplemente con el como de, yo lo digo como de, ¿qué tan política quieres que sea tu película? Sí. Es totalmente... Y nomás con la frase de, ¿quién dio la orden? Que sale en la película como tal cual en intertítulo, sí, y como tal. Es como, la hizo yo. Ya. Quiero vérmela. Desde hace rato he querido vérmela, precisamente por lo mismo. Pero no, nunca me la he visto. Porque a mí siempre me ha causado conflicto eso. O sea, el hecho de entender. De mostrarla. De hecho, miseria por mostrarla ya. Sí, como. Por el ego. Por el ego. Beneficio. O aparte de beneficio, es por mostrar en la situación en la que uno está. Claro. ¿sí? Como narrador. Como, ¿y qué pasa con la gente? Exacto. Claro. A mí me causa mucho conflicto eso porque tengo conflictos y no solamente es en el cine, en la fotografía, en el arte, en muchas situaciones se evidencia esto, ¿sí? Sí. ¿Qué tan importante o qué tan necesario es mostrar algo sabiendo que tú vas a aprovecharte de ello? Digamos, por ejemplo, la gente exalta o enaltece mucho a este fotógrafo que ahorita no tengo presente el nombre, donde se ve un niño somaliense mientras están a punto de comerse los buitres. La cuestión. No, ese fue el del niño ahogado en el mar. No fue el niño somalí. Creo que también es somalí el que yo hablo, pero ese... El arte que tú haces pasar por social, mejor dicho. El arte que tú haces pasar por social, si no tiene la verdadera responsabilidad social de militar, y más que militar, de lograr un intento de hacer algo, no tiene sentido. No tiene sentido, porque está esta escena donde está este niño. Es, como diría Hollywood. Es por miseria. Exacto. Por entonces miseria. Vemos a este niño que se está muriendo de hambre, está muriéndose, su única como
reflejo es tirarse al piso y agacharse así, y están a punto de comérselo los buitres. A mí, el hecho de decir, no, es que la cámara y yo somos como, estamos afuera de ese, No, de no es eso, válido. de eso, para mí no es válido y para mucha gente sí. Entonces, Es contundente. es muy como complicado saber. A mí me pasa con todo este estilo de cosas. O sea, el niño el que ganó Pulitzer, por, digamos, este niño ahogado, que su reacción fue como retratarlo, ¿sí? Uno entiende que quiere contarlo, pero hasta qué punto No simplemente intervenir. lo está aprovechando para su beneficio propio. Incluso podríamos irnos más allá y volarnos la cabeza y decir, el arte, sobre todo el arte social, debería solo representar. A mi forma de ver, ya, o sea, sin meternos mucho en el tema, yo digo, el arte social, especialmente el arte social, no debe solamente representar. El arte social debe tener armas en mano y a empezar a cambiar las vainas. Yo creo que para eso tengo como 3 apuntes distintos de todo lo que hablan, pero sí creo que son como muy pertinentes. El primero es que hace como unos 2 meses, 3 meses, fui a la exposición de Banksy y había una... Que no era oficial, ¿no? Que no era oficial, pero que digamos, uno se concientiza con toda esta cosa social, con toda esta problemática de inmigración, de todo. Y había una obra que a mí me dejó pensando como de, venga, este man hace esto y es, en un sentido puede ser macabro, en otros puede ser como una cosa que uno queda como choqueado, y era una obra que él hace es un camioncito donde deja 12 figuras de inmigrantes y es para niños. Y la idea es como tú lo compras y aprende a contar, o sea, enséñale a contar a tu hijo cuántos inmigrantes caben en el camión. Todos los fondos obviamente van para estas fundaciones de inmigrantes y todo, pero te deja pensando, o sea, desde una perspectiva del arte como de crear y también didáctico como de, venga, esta gente es realmente que la estamos transportando en unos camiones, en la parte trasera de un camión. Sí, me recuerda mucho al documental Desgarrador de Foco Amare. No sé si lo han visto. No tengo Literalmente es un documental donde vemos en cámara en mano al documentalista dentro del barco. No recuerdo si es un documental de ficción o es un documental real. En ese nombre, pero vemos a nuestro director o nuestro camarógrafo metido en el barco con nuestros personajes mientras se ahogan, sufren y tienen todo este tipo de situaciones. Foco Amare. Foco Amare. Sí. Entonces, pero digamos... Y yo creo que eso también lleva como al segundo punto, que es como toda la conversación que se ha llevado, es como hasta qué punto uno como artista puede utilizar un actor natural y hasta qué momento. O sea, también hay que tener una responsabilidad, porque veníamos diciendo qué oportunidad le estamos diciendo como de, es que esto es cine y la película terminó y ahí terminó todo, y hasta qué punto yo como persona me desprendo, ¿no? O sea, no tiene que ser necesariamente pues cine pues así independiente o con sentido social. Varios directores comerciales lo han hecho. Kubrick, claro, se hizo amigo de este personaje protagonista de La Naranja Mecánica, que se me va ahorita el nombre. Sí, también. Lo hace el mejor amigo y todo, y apenas Después, termina el rodaje, lo desecha. Sí, marica, o sea, ¿dónde está la responsabilidad del realizador audiovisual? Sí. Y no darles el gusto de decirles cineastas, porque si tú no tienes la capacidad de pensar en las personas que te dieron su alma y su vida durante una realización, pues lo que estás haciendo podría no ser cine y podría ser simplemente una obra a tu ego. Básicamente. Que me lleva al tercer punto, y ya como para ir cerrando toda nuestra conversación. Por un lado me alegra que digamos en un domingo, un horario que uno dice como es sí, medio totalmente complicado, familiar. 2:50,
la sala en Centro Mayor Estaba llena. estaba llena. Cabe recordar, nosotros siempre aquí en Cine Efervescente, nuestra idea es contar a dónde fuimos. Digamos, con la otra forma tuvimos la oportunidad. Fuimos a la Cinemateca, estuvo llena también, o sea, estaba absolutamente llena. Y en esta oportunidad estuvimos en el Centro Comercial Centro Mayor, en la ciudad de Bogotá, y también la sala estuvo totalmente llena. Estuvo llena, hemos tenido como buena red. Digamos que también para todos los que nos ven, en Cine Efervescente vemos la película y venimos a hablarla de una vez. Literalmente caliente para no perdernos de como cosas. Para no perder tanta información, y también eso nos permite de pronto darles a ustedes un poquito más de honestidad en el sentido de que estamos expresando lo que verdaderamente vimos en el momento. Y como que no guionizamos nuestras perspectivas o opiniones, porque le da como un sentido de le da un sentido de sinceridad y como de responsabilidad a lo que nosotros pues queremos hacer. Entonces, volvemos. Bueno, por ese lado, pues digamos que me alegra, porque era como, wow, está funcionando algo con esta peli que está llamando público, y público variado. Estamos viendo... Sí. Es que había niños. Había niños, sí, que la verdad la película no es para niños. No es para niños, sí. Seamos sinceros, la película no es para niños, no sé cómo entraron, pero bueno, siempre pasa estas cosas acá en Latinoamérica de por sí. Pero mi punto es como que ya necesitamos dejar, pues no de lado, pero sí evolucionar como en la perspectiva en la que contamos este tipo de historias. Necesitamos como empezar a jugar un poco más con géneros. Que incluso en la miseria puede haber una risita. Exacto. Quizá digamos que es que la película no es como tono malo, ¿no? No. La película es consistente. Es consistente, es densa. Pero es demasiado cruda. Es demasiado cruda en el sentido de que a ti, o sea, tú dices como, Dios mío, ¿cómo es posible que esta gente pueda vivir en esas condiciones? Sí, claro, uno dice, o sea, que gonorrea ser pobre en Bogotá. Que sí es cierto. Es cierto, gonorrea ser pobre en Bogotá. Y aparte de decir eso, uno dice, qué locura que uno... O sea, que uno literalmente pasa por ahí todos los días y uno no se da cuenta de ese tipo de realidades, porque la misma ciudad nos lleva como a aislarnos de todo lo que puede suceder en la ciudad. Tengo un recuerdo muy, muy vivido donde literalmente me dio mal genio en el momento en el que estábamos en la sala, porque una chica, una persona que estaba viendo la película con nosotros, estaba al lado mío y literalmente ella dijo, jaja, qué chistoso este tipo de personajes. No estamos hablando de personajes, estamos hablando de personas reales. Claro. O sea, estamos hablando de una realidad que se vive a diario. Claro. Hay un poquito de morbo por parte del espectador, donde fueron a ver la película, más que todo por ver cómo son de chistosos los ñeritos, ¿sí? No, porque hay muchas partes donde se burlan de sus eso, expresiones, sí, su manera de caminar, su manera de ser, pero ¿hasta qué punto nosotros también nos podemos divertir con eso, sabiendo que son seres humanos que tienen... Están pasándola mal. Y tienen vulnerabilidades, tienen situaciones complejas que los afectan. Y siento que, retomando el punto de lo que decía Arnold, y sí es cierto, como que podemos hacer historias así, podemos seguir haciendo historias así, pero siento que sí podemos también entender un poquito más. No, lo decía muy sencillamente, que en la miseria se puede reír, ¿no? Digamos, más que hacer, retar. Más que retar, a de pronto hacer un poquito más redonda esta caracterización de la sociedad colombiana, donde seamos más allá de la pornomiseria, seamos más allá de lo evidente, de la tristeza, de lo evidente. ¿Y qué más podemos ser? Porque ¿qué más podemos lograr? ¿Sí o no? Hay una realidad aquí en Colombia que digamos, por ejemplo, se ve a diario, y es
este tipo de películas están realmente dirigidas al espectador o a un festival. Porque En este caso no sé, porque en este estaba la caso sala no llena. sabemos porque exacto, La en sala este estaba caso, llena. exacto, O sea, exacto. eso Y habla muy bien de la es película. eso Sí. es muy bueno y eso habla muy bien bien de la también del película. tipo de representación que Claro, se está teniendo. claro. Pero digamos, por ejemplo, hay algo muy importante que también se tiene que tener en cuenta que en muchas producciones colombianas no se da y por eso es que uno refuerza la idea de que este cine a veces como tan social, tan vulnerable, se hace para festivales. Es por el No hecho para las de que personas. nuestros espectadores la mayoría del tiempo dicen ¿yo por qué tengo que ir a ver una película que me va a hacer sentir mal? Me va a demostrar que la semana pasada me robaron en Transmilenio. ¿Sí? Básicamente. Que te demuestra a ti como de que vivir en Bogotá es crudo, es difícil. Yo bueno, Entonces, con esa como que película no sé. la gente porque quiere. la ajá, sala estaba llena. Exacto. Entonces, Muy buena sorpresa. O sea, esta es una película social, Sí. fin de la historia, Ajá. con toda la S de la palabra. entonces Y ahí es donde uno se pregunta. La sala estaba llena. Si es para Había festivales o no. gente, la gente lo estaba viendo. Mira, yo siento que hay dos opciones. O el público colombiano se está interesando más en sus propias historias, O hay morbo. o hay morbo, o más que morbo, o básicamente esta película tiene algo Ujú. que conecta profundamente con el público colombiano más allá de lo que podemos ver a lo evidente. Yo creo que como apunte final acá para la peli antes de pasar a la nota es, para mí la película se resume en este momento donde no hay ruido de fondo, ¿sí? Empieza la música, y están todas estas personas reunidas junto a una hoguera en un mar Uy, de esa ruinas. escena es tenaz. Y eso para mí Plano. resume la película. Total. Y después viene el plano de este man aquí, casi que en un viaje como distorsionado de no sé qué hacer, donde vemos a él, pues, difuminado. Sí. Y vemos el blur en toda la imagen y todo. Y es como, es esto, o sea, como la sociedad de por sí machista, pues nos ha desfigurado como a nosotros como personas dentro de todo Como este hombres, colectivo social. como varones. Como varones, como hombres, como no podemos sentir, no nos podemos identificar. Pero es un constructo que ni siquiera se sabe con exactitud qué es. Exacto. Es algo que se ha pasado de generación en generación, pero es muy ambiguo, muy Claro. aleatorio. O sea, Ya como- es para ti ser varón es ponerse una gorra, para ti ser varón es bañarte de tal manera, para ti ser, o sea, y Claro, entonces- de cierta manera. Claro que la película Como que ser todo- varón es muy claro, ¿no? Es Sí. ser una persona violenta, ser una persona violenta dispuesto a la muerte que Exacto, defiende a los que suyos. creo que es lo que juega muy en contra, y es que ya después de pasada la primera hora, la película te empieza a hacer esto con Claro, el tema. claro. Como de, mira, es que esto es lo que te dice Claro, la sociedad, claro, y uno queda como, ya lo entendí. Lo sé, ya. lo sé. entonces- Bueno, ya como para bueno, concluir vamos y a terminar. ajá, conclusiones eh, finales cada uno y después seguimos para la Conclusiones nota. finales súper rápidas. Primero que todo, fotografía, tenía razón. Lentes anamórficos, Sí. digital, la película les pega perfectamente. Por algún motivo siento que el digital es más realista que el fílmico. Nunca he sabido por qué siento que el fílmico es más de ensueño y el digital se siente más crudo. De pronto por la romantización de la era de oro de Hollywood de los 40. Entonces, este look digital más el anamórfico le pega perfecto. Ujú. Fotografía, mira, va a ser, o sea, suena súper estereotípico, pero lo que más me gustó fue la fotografía. Fue Buena foto. buena foto. Bonita. Fue muy buena. Aesthetic. Fue muy buena foto y fue una foto que narrativamente ya, cumple y Sí. más que cumple, cuenta. Yo tengo Sí, algo que añadir ahí. Pero termino. Ajá. Cuenta mucho respecto a foto. La historia siento que está muy bien condensada. Siento que lo mismo que tú, después del clímax en adelante, se descarría un poco, se siente un poco Tímida. tímida, raro. Siento que siento que era el momento en el que ya podían dejar de lado el hecho de que estaban hablando de algo real Sí. y meterse de lleno en que están en una película. Y marica, que los aliens llegaran, no, obviamente no, Pues no, pero, hasta ese punto. no. pero sí que era el momento de dar una conclusión. Tal cual.
Pero siento que la película al final no solamente está tocando un tema que es real, que no se toca. O sea, esto es algo que sí me impacta. No muchas películas hablan de los problemas de los hombres. ¿Qué película que tú conoces dices que esta película habla de los problemas de ser hombre en la sociedad? No, Ninguna. pues. Ninguno. O sea, que yo sepa un varón. Y creo que eso es lo más valioso que tiene esta película. Le da representación a un tema que como hombres no tenemos la capacidad de decir, o más que no tenemos la capacidad es que no se habla. O estamos... No tenemos la capacidad de hacer catarsis con eso. Entonces, mira, eso nomás se me hace como lo más importante, como entender que estamos viviendo en qué tipo de sociedad y qué es lo que nos pasa a todos nosotros. Obviamente al nivel de ellos no, pero todos hemos sentido esas cosas en cierto nivel. Y ya, yo creo que ya serán mis conclusiones finales. ¿Tú qué tienes, Arnold? Yo creo que él vuelve y juega, como que la película se piensa, se cuestiona toda esta cuestión de qué es ser un hombre, lo aplica dentro de cierta sociedad, lo logra como hacer como dentro de todas estas dinámicas, pero sí siento que como después de la hora se descarrila un poco porque empieza a ser demasiado evidente en su mensaje. Okay. Y ya es como de, déjame procesar, ya sé que estás hablando, pero la película insiste como en golpearme con el tema y es como, ya te entiendo. Como agobiarte. Sí, más que, sí, agobiar y de encima, o sea, como para meter ahí como la llaga en la herida, la película como que se enfoca demasiado en que es esto la verdad y es esto y es como, ya, o sea, yo no soy el que está sufriendo, es el personaje, ya no quiero verlo sufrir, ya el man pasó un 24. O sea, métete en la película, pues. Okay. Literal, es como, ya tuvo un 24 de diciembre de porquería que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es como, ¿qué me estás diciendo? Dame un final a esa historia. Dame una historia. Sí, dame una historia y dame una catarsis para ese personaje. Yo creo que esa catarsis nunca llega. Siempre se queda como en, quizá sí, quizá no. Sí. Y es una cosa que es como, te entiendo por qué lo está haciendo tan sutil, pero a la vez es como, dame un cierre. Sí. Yo no sentí que tanto Carlos como yo tuvo un cierre como tal y nunca tuve esa... Nos vimos literalmente. Es que nos cortaron en la parte más alta del clima. Apagaron las luces y nos quedamos mirando como... Sí, y sale la música y créditos finales y uno como de... Pero que y no solo fuimos nosotros. No, mucha gente. El espectador, o sea, va a sonar un poquito déspota. Feo, sí. Pero el espectador promedio, porque pues nosotros evidentemente tenemos un conocimiento un poco más exhaustivo o un poquito más a fondo respecto a la narrativa, al guión, joder, esto sí es cine. Pero los espectadores como más como casuales también tuvieron la misma reacción. Fue como, ok, ¿what? Todo el mundo miró hacia los lados y fue como, ¿ya terminó? Entonces sí, como que había necesidad de que hubiera un cierre. O lo mataban a él, o él mataba al man, o se mataba a él, pero algo tenía que pasar ahí. Algo tenía que pasar ahí. Acción en ese acción. Sí. Bueno, ¿quién dice? La planificación perfecta, la ejecución. Le faltó algo. Le faltó. Y entonces para mí, digamos que siento que es una película que me agradó ver, que pues pone como una conversación nueva, pero sí siento que toca como avanzar un poquito más, explorar un poquito más de esas narrativas para que no se quede en lo vago, que no se quede en algo pues sencillo como de, ay, hice esta peli y que como suena cliché y todo, pero que no sea solo pertinente y necesaria, sino que realmente diga como, venga, vamos a cambiar las cosas. Vamos a cambiar las cosas. Entiendo. Y esto es como un pilar dentro de todo el sistema. Entiendo. ¿Cuáles fueron tus opiniones? El sonido tuvo una ejecución simplemente perfecta. O sea, hubo una parte en específico, una parte donde netamente más por una cuestión de espacialidad de sonido. En el sonido es demasiado importante que el sonido suene a lo que verdaderamente es. No utilicen bancos de sonido para poder mostrar pólvora colombiana. La pólvora colombiana no suena igual a la pólvora extranjera. Y son bobadas que uno cree que no esto, pero a ti te pueden llegar hasta desconectar de esa espacialidad, ¿sí? Me gustó mucho el uso como de coloquialidades, el uso de, o sea, netamente
me ubicó. O sea, esta gente no es una gente como violenta de Medellín, no es una gente violenta así, pues en condición de violencia, no sé, del Catatumbo, no, es un bogotana. Y eso es curioso porque no se había casi hecho. O sea, es de las primeras veces que se está hablando de la necesidad o de la vulnerabilidad dentro de la capital. Porque no es para nada igual a la, digamos, por ejemplo, a Medellín, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano que uno tiene. ¿No? Y que es lo que siempre pasa. Hay una cosa que me pareció bella y sí me pareció súper bonito. La ciudad de Bogotá, cuando se muestra como borrosa, como si ellos estuvieran aislados, como si ellos estuvieran fuera de la ciudad, como si ellos no pertenecieran a la ciudad. Y están en el centro. Y están en el centro de la ciudad, que es lo curioso. Hay una escena donde él va con un buque y la ciudad se ve, sabemos que está la ciudad, pero a la ciudad no le importa a esa gente, no le importa lo que está sucediendo. Por eso se ven en buque, y eso a mí algo que me impresionó fue que tanto el sonido como la fotografía, inclusive parte de la dirección de arte, iba guiada a contar lo excluidos, lo por fuera que estaban ellos dentro de esta sociedad. A mí me gustó mucho el tacto con el que se tuvo las historias, el tacto con el que se tocó. No en ningún momento rozó el morbo, ni el voyerismo, ni tampoco la pornomiseria de decir, ay no, es que, ay, pobrecita la gente pobre, ay, tengámosles lástima, no, sino que contaron netamente qué es vivir en esta sociedad y de pronto, pues como unas cositas como para arreglar, que a mí no me gustó, fue eso, exactamente eso. El banco de imágenes y el final. Yo también personalmente quedé exactamente como que me faltó algo. Entiendo la liberación por la cual el personaje vivió ahí, pero dame algo. Nos dejó como con... Dame un plano. Claro, dame un plano que al menos... a lo Truffaut. Exacto, porque... Dame el plano de Antoine Donoa diciendo... Ya, porque, por ejemplo, teníamos un plano anterior donde nos estaban diciendo, es que lo vamos a matar si usted no va y mata y se quiebra ese man. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo mataron? ¿Qué le pasó? Porque no cumplió la misión, no la cumplió, no alcanzó a cumplir la misión. Entonces, como que ese final abierto creo que no funcionó esta vez. Hay muchas películas que con final abierto sí funcionan. Pero a pesar de todo eso, siento que la película, como se dice, es bella, estéticamente bella. No, es bella. Y logra su cometido. Y logra lo que quiera hablar. Tírala. Para terminar, ¿qué calificación ustedes le darían a la película? Yo de 1 a 5. De 1 a 5. De 1 a 5. No, siempre hemos... siempre de 1 a 5. La otra forma fue 1 a 5, ¿no? Sí. No, de 1 a 5. De 1 a 5. Yo creo que... Es que es el estándar internacional. Un 3,5 con todos los poderes. Un 3,5 con todos los poderes. Creo que estoy igual. 3.5 con todos los poderes. Con todos los poderes. Me queda debiendo, o sea, me queda debiendo una resolución, primero que todo. Me queda debiendo la resolución. Siento que toda la estética, tanto visual como sonora, está bien. O sea, está muy bien pensada. Narrativamente llega a un punto, pero ya se vuelve demasiado evidente en lo que quiere contar. Y es como, dame confianza en el espectador de que no soy estúpido. Entonces, sí, 3.5. Yo personalmente estaba pensando también en 3.5 porque más allá de lo estético sí me faltaron muchas cosas y en general también siento que a mí hubieron ciertos momentos donde me faltó conectar más con los personajes. No sabíamos nada de la hermana, no sabíamos nada de Oscar. Sí. ¿Oscar? Carlos, no sabíamos nada de Carlos, no sabíamos nada de pronto alguno que otro compañero que estuvo ahí como medio importante o no sabemos absolutamente nada de ellos. Me sentí un poquito como cuando en The Batman inicia la película con Robert Pattinson y él ya es Batman.
Entonces es como que uno se siente un poquito, porque bueno, digamos en la historia de Batman, ya sabemos por qué Batman llegó a ser Batman, porque ya han mostrado infinidad de películas y series y animaciones donde muestran que mataron a los papás y el sufrimiento, ya lo sabemos. En cambio en esta película no sucede de la misma manera y como que uno quiere intentar un poquito ahondar más, como bueno, ¿por qué la mamá está en la cárcel? ¿Por qué la hermana tomó la decisión de vivir en esta situación? ¿Sí? Espera. ¿Por qué viven en esta situación? Entonces, pues nada, 3.5 es la calificación que le damos aquí en Cine Efervescente. De igual manera, nuestra calificación no es la verdad absoluta y les recomendamos que por favor vayan a verla a cine. Totalmente. Si pueden aprovechar a verla en Cinemateca, si pueden aprovechar a verla en Cine Colombia. Me parece el colmo que otras entidades como Cinépolis, Cinemark y Procinal no pongan cine colombiano. Es una responsabilidad social que tenemos todos como creadores de cine, cineastas, realizadores audiovisuales. Entonces, muy recomendada, espero que vayan a verla y en serio, muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo de película y nos vemos en el hasta cine. Chao. Chao.